Nos rendimos a ti, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Confiamos a ti, Padre. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo. La victoria. Dando un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Pues vamos a tener el cuarto estudio de este que estamos viendo, son 8. Y hoy nos toca el nuevo nacimiento. Amén. ¿Quién vive? Aleluya. Cristo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Los que han nacido de nuevo, gloria a Dios. Y los que no, puede ser hoy el día, Gloria a Dios. o por lo menos la antesala. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero leer el primer párrafo que yo escribí hace unos años en este libro. Dice así: la vida cristiana no consiste en aprender ciertos versículos o en aprender ciertos acontecimientos mencionados en la Biblia, sino que más bien consiste en que la vida de Cristo nazca en la persona que escucha y cree en el mensaje del Evangelio. Amén. Hay gente que sabe mucha Biblia, de diferentes religiones muertas, decía el hermano, y es verdad. Saben Biblia, que la Biblia, que Jesús, que esto, que no sé qué, que el profeta, y que bueno. Pero en eso no consiste la vida cristiana. No. Consiste en que Cristo nazca en nuestros corazones. Amén. Que Él entre a tu vida realmente. Que Él se posesione, Señor, a través del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios. Eso es lo que consiste todo esto. Porque podemos escuchar sermones, palabras, pero si Cristo nunca entra, simplemente se queda en conocimiento, se queda en información y hasta nos envanecemos. El rato no sabemos más la palabra que todos, pero no ha nacido Cristo o no se ha depositado su esencia en nosotros. Seguimos. Esto solo puede suceder por medio del Espíritu de Jesucristo. A esto se le llama nuevo nacimiento. Sí, amén. Eso es lo que es el nuevo nacimiento, que Cristo venga a tu vida. Es lo que genera el nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, se posesione en nosotros y nos convirtamos en templo del Espíritu Santo. Eso es lo que es nacer de nuevo. Vamos a leer el Evangelio de Juan 3:3. Gloria al Señor. Sí, amén. Aleluya. Evangelio de Juan 3:3. Santo es el Señor. Dice así. Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. ¿Cómo dice acá? No puede ver el reino de Dios. Entonces hay gente que sabe de Biblia, pero no puede ver lo espiritual del reino de Dios. Jesucristo nuestro Señor dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Pero hay gente que no lo ve. Sí, amén. Seguimos. Por tanto, el propósito de escuchar el mensaje de Cristo va más allá de conocer la historia de Cristo. Va más allá. ¿Hay que conocerla? Sí, pero no se termina o no se concluye porque la conozcamos. También no debe limitarse a ciertas prácticas o rituales religiosos. De hecho, hay muchas prácticas religiosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, quebrantan sus mandamientos. De antemano hay mucha gente que cree en Dios, cree en Cristo, pero con mandamientos o doctrinas de hombres. Religiones muertas, con idolatría, negando que Jesucristo es Dios, diciendo que bajó un ángel morón y que le vio tandas y que no sé qué. O sea, hay muchas cosas, se hacen rituales, se hacen cosas creyendo en Dios, pero que son contrarios. No todo lo que es religioso realmente. Yo creo que nada es religioso. Realmente yo creo que es más alto esto que una religión. El nuevo nacimiento, el cristianismo, la voluntad de Dios, creo que es alto. Le queda alto a la religión para mí. Muy bien. Millones de personas viven practicando este tipo de rituales o prácticas de su religión, contrarias a las verdades de la palabra de Dios, pero en ignorancia. Muchas de estas personas realmente son sinceras,
en sus prácticas y también lo son con Dios en sus corazones. Pero su doctrina es de hombres y no de Dios. Y todo porque no han nacido de nuevo. A veces atachamos a la gente de que no quiere, no. Lo que pasa es que cree que están en la razón. Muchos están ignorando que están en el error. Pero cuando nazcan de nuevo, se van a dar cuenta y van a tirar a la basura todo eso. Aleluya. Entonces, el problema es la falta de vida espiritual en ellos. Eso es lo que hace falta. Porque la Biblia es un texto inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a entender nada más? Hay cosas que se entienden obviamente, por lógica. No cometerás adulterio, eso lo entiende cualquiera. No matarás, lo entiende cualquiera, pero siguen haciendo. Entonces, pero hay cosas que no se van a entender jamás hasta que nazcan de nuevo. Por eso siguen en sus religiones muertas, como se llama. Por otro lado, se encuentran los que se someten a ciertas disciplinas y terapias y a ciertos principios con el fin de ser mejores personas. Muchos realmente tienen buenos resultados. ¿A qué me refiero con esto? A psicología, a programas de mejorar, o alcohólicos anónimos, a no sé qué, a un montón de cosas que de alguna manera sí han dado resultados en algunas personas. Hay gente, mi abuelo, uno de ellos, una junta de alcohólicos anónimos y dejó de beber para siempre. Pero eso no significa nacer de nuevo. Porque luego se confunde. Yo quiero, ese mensaje que él me dio, esto profundiza para que vayamos a lo que realmente es nacer de nuevo. Porque se puede confundir, ah, qué bonito cambió. ¿Nació de nuevo o cambió? Entonces, muchos tienen buenos resultados, pero eso no significa nacer de nuevo, ya que el nuevo, apunte eso en tu corazón, el nuevo nacimiento está totalmente relacionado con el reino de Dios, no nada más con cambios. Si el nuevo nacimiento no lleva a alguien a conectarse con el reino, no es nacer de nuevo. Porque si tú, yo ya cambié, soy buena persona, dejé de beber, dejé esto, soy esto, ya no golpeo a mi esposa, qué bueno, es bueno. Pero si no tiene nada que ver con el reino de Dios, no es el nuevo nacimiento que dice la Biblia. Y si no tiene nada que ver con la visión del reino de Dios, no es nacer de nuevo. Recordando el pasaje que leímos, que dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, ok, dejó de beber, qué bueno, es perfecto, no estoy en contra que lo haya hecho, pero no va a ver lo espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, porque la gente debe pensar, pero qué bueno, ya cambió. Sí, cambió, pero nació de nuevo porque obviamente el nuevo nacimiento trae un cambio, pero se profundiza a lo espiritual, no solamente a dejar algún vicio, a portarte mejor, es más profundo y es más grande. Es lo que trato de decir esto. Si no tiene relación con el reino de Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, no es un nuevo nacimiento bíblico. Es un cambio bueno, que bueno, eso no es malo. Pero lo malo es que la gente se queda en ese cambio y no tiene la vida eterna. No han perdonado sus pecados. Seguimos. También se encuentran otros, los que desde su niñez son enseñados por sus padres a tener y a practicar buenos modales y a ser morales. O sea, hay gente que desde chiquitos les educan bien y ellos siguen una educación correcta. No lo ves de borracho, no lo ves matando, no lo ves robando, no lo ves mal. Lo ven una vida bien. Y esa gente a veces es muy cerrada para el evangelio. Como viven correctamente, hasta te dicen, llévaselo allá, llévaselo al otro. Yo vivo bien. Como si el evangelio fuera nada más para cambiar a drogadictos. El evangelio es para perdón de pecados y todos hemos pecado. Amén. Amén. Entonces, pero esa gente cae en ese error. Porque están tan bien educados, tan bien formados por sus padres. Y eso no es malo. Lo malo es la cerradez que les causa. Muchos de estos viven una vida intachable, por decir así. Pero todos tienen algún pecadito, claramente. Algo tienen por ahí, ¿verdad? Pero carecen de la vida espiritual. Porque ser moral no significa necesariamente ser espiritual.
Y la visión del reino de Dios también carece. Y la visión del reino de Dios, por tanto, también necesitan nacer de nuevo. Por más intachables, por mejor educación que tengas, y no tengas vicios, que lleguen a ser profesionistas, necesitan, todos hermanos, necesitan. ¿Qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, esto está bueno para que lo apunte él. Todo lo que quiera apuntarlo, ¿verdad? Se la voy a dictar acá. La experiencia de nacer de nuevo trasciende muchísimo a cualquier práctica religiosa o a cualquier disciplina o terapia o psicología y aún a una buena educación. Se la vuelvo a aventar. La experiencia de nacer de nuevo trasciende muchísimo a cualquier práctica religiosa o a cualquier disciplina o terapia o psicología y aún a una buena educación. Amén. Es algo que trasciende, es algo que no es tan no le quiero decir simple al otro porque no cualquiera cambia o cualquiera logra ser un buen psicólogo o así. También tiene sus, pero no tiene nada que ver con la vida eterna, pues, ni con el perdón de pecados. Y una disciplina pues siempre es buena cuando te lleva para lo bueno, pero el punto aquí es nacer de nuevo. Entonces esto es algo trascendental, porque lo que pueda cambiar se va a quedar aquí si no tiene el perdón de sus pecados, si no tiene a Jesucristo en su corazón. Se va a quedar, qué bueno que cambió, pues se fue al infierno. Dejó de beber, dejó del adulterio, dejó todo, pero nunca le entregó su vida a Cristo. Se fue al infierno. ¿Entiendes lo complicado que es confundirse, decir qué buena persona es y se va a salvar por eso? No se va a salvar porque todos hemos pecado y si no llegan a Cristo no hay perdón de pecados. Y al llegar a Cristo tiene que nacer de nuevo, no nada más decir yo creo a mi manera. Tiene que nacer de nuevo, espiritualmente. La pregunta es, ¿por qué la experiencia de nacer de nuevo trasciende mucho más a estas cosas mencionadas? La respuesta es, porque esto proviene de Dios y no del esfuerzo humano, ni de la sabiduría humana. Primera de Corintios 1, 18 al 25 voy a leer. Y si alguien quiere leer ahí el mismo capítulo, hermano Pablo, si pudiera usted, el capítulo 3 del mismo, de Primera de Corintios, por favor. Capítulo 3, ¿qué? Del 18 al 20. Yo voy a leer el capítulo 1, 18 al 25. Y el hermano Pablo, el 3. Primera de Corintios. Sí, pero primero leo yo y ya está. Sí, primera. Por eso, Primera de Corintios. Sí, 3, 18 al 20, por favor, hermano. Lo leo yo y luego el hermano allá. Ya lo tengo yo también aquí. Gloria a Dios, pero aparte te doy una cita para que la leas. Dice así, 3:18 al 25 dice, 1:18 al 25, perdón. El del 18 al 20, voy yo primero. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, escuche, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, por más psicólogo que sea, psiquiatra o lo que sea. ¿Dónde está el sabio? O teólogo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. Paréntesis, ¿habrá algo insensato de Dios? ¿Habrá algo débil? No necesariamente. Simplemente es una forma de decirle a los que se creen sabios, si tú ves algo insensato de Dios, es más fuerte que tú.
Porque hay gente tan envanecida en su conocimiento, en su sabiduría, en su entendimiento, que dice, es insensatez que haya dejado morir a su hijo en la cruz. Y cosas como esas a veces habla la gente. Pues eso, ¿cómo es? ¿Y por qué si Dios esto, el otro? ¿Por qué no nos salva de una vez a todos? ¿Y por qué permitió que el diablo exista? Entonces, eso es a lo que, ese tipo de comentarios es a lo que se refiere Pablo. Si para ti algo es insensato, es mejor que tú. Por más que tú le tengas tus razonamientos y tus ideas, Dios tiene sus razones perfectas. Es lo que está diciendo Pablo. Santos de Dios, va aquí el hermano Pablo ahora. Sí, hermanos, este es de 1 Corintios capítulo 3, verso 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre nosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19, hermanas. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la sabiduría de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Santo es el Señor. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿no? Bueno, lo mismo. El mensaje es el mismo al final. Pero, fíjate lo que dice ahí. Entonces, no nos hagamos sabios. Tenemos que ser sabios. Parece contradictorio, pero es cuando lo entendemos en el sentido que da el texto. No es que no tengamos sabiduría de Dios, no es que no la pidamos, porque el que le falta sabiduría, pídale a Dios, dice. Lo que quiere decir que a veces nuestras habilidades se quieren hacer mejor como que el poder del Espíritu, que la crucifixión, que el mensaje de la cruz. Y no hay nada mejor que podamos entender o recibir. O sea, por más elocuente, uno debe de a veces ser elocuente, pero no vas a poner por encima eso, porque en la otra parte dice, para que la fe esté fundada no en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Le voy a pedir al hermano que me busque, ahora sí, 2 de Pedro 1, 3 y 4. En lo que lo busque voy a leer lo siguiente de este pedacito. El nacer de nuevo te llevará a ser participante de la naturaleza divina. Eso es lo que va a leer ahorita él. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, 1, 3 al 4. capítulo 2. 1, Capítulo 1. 3, versículo 3 y versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Del capítulo 1, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Por aquí está el 3. No, Capítulo pero está en 1. primera. Está en primera, hijo. Segunda de Pedro. Segunda. Sí, segunda dije, ¿no? Capítulo 1, versículo del 1. Capítulo 1. Aquí. Versículo 3 y 4. Versículo 3. Sí, segunda. Dice, exhortación a consolidar la vocación recibida. Dios con su poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su propia gloria y poder, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y la religión. Y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Amén. Amén. Eso es lo que yo quería tocar. Entonces, Pedro está diciendo claramente, textualmente está ahí el texto, que cuando nacemos de nuevo somos partícipes de esa naturaleza divina. Porque venimos de una naturaleza caída, pecaminosa, terrenal. Pero ahora vamos a participar de esa naturaleza divina. Ya participamos, y cuando sea nuestro cuerpo glorificado, cuando Cristo venga a resucitar los muertos, aleluya, seremos en una naturaleza muy diferente a esto. No será corruptible de pecado, y aparte del pecado, la fortaleza que va a tener nuestro cuerpo glorificado no se puede explicar con palabras simplemente. Tenemos la imaginación y algunos textos que nos dan una idea, hasta que lo experimentemos. Entonces, nos está permitiendo algo muy grande el Señor, participar de su propia naturaleza. ¿Quién vive?
Hijos de Dios. Por medio del nuevo nacimiento se abre la puerta a la visión del reino. Y Dios, el rey de dicho reino, se hace presente. ¡Aleluya! Amén, aleluya. Se hace presente y se da a conocer por su espíritu. Esto es a lo que llama Pedro naturaleza divina, es decir, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? El Espíritu de Dios, a los que nacen de nuevo, les revela lo profundo de Dios, o sea, su corazón, las cosas de Dios, sus atributos, lo que Él nos ha concedido tanto para esta vida como en la venidera. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12, y le voy a pedir a la hermana Vicky si nos puede leer después de esto Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11. Capítulo 2, versículo 9, 9 al 12. Dice así. ¿Estamos ahí? Dice así. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a leer hasta el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjate que aquí hay tres cosas: lo profundo de Dios, las cosas de Dios y lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo lo recibimos? A través de la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Quiere decir que vamos a tener un entendimiento poco a poco de cosas que mis ojos no pueden ver naturalmente, ni lo puedo percibir con el corazón, y hay cosas tan grandes en Dios que ni el mejor cineasta va a poder decir una película tan impresionante como lo que Dios tiene, porque no han subido el corazón de hombre. Dios tiene algo maravilloso para usted, que si usted ha visto películas con algo imponente, que te dijeras qué bonito paraíso, qué bonito qué sé yo, se queda corto, porque no han subido el corazón de hombre, no hay imaginación que puedas entender lo que Dios tiene para nosotros, la grandeza de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Y solamente es posible irlas entendiendo y creyéndolas por fe si naces de nuevo. Sin nuevo nacimiento no puedes ver. Claro, más progresivas. Mateo 13, ¿le pediste? Si ya lo tiene. Ajá, está bien. Mateo 13. Aquí era para que fluyera. Mateo 13, 10 y 11. Esto es lo que Dios nos da. Lo profundo de Dios son cosas que están en lo profundo, pero que se las puede revelar a ti el Espíritu. Mateo 10, versículo 11. Versículo 10 y versículo 11, los dos. Versículo 10 y versículo 11. Por favor. A ver, dice, los 12. Ni morral para el camino, ni dos túnicas. No. Mateo 13. 13. Mateo 13, espérate. Se confunden siempre los versículos de los capítulos. Aquí está Mateo 13, versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11 dice, sentido de las palabras. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por miedo de parábolas? Y Jesús les respondió, a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque algo que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aún aquello que tiene se le quitará. Por eso les habló por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan, y entienden. De esta manera se cumple en ellos lo anunciado por Isaías. Amén, hasta ahí. Porque viendo que no ven, y el que nace de nuevo puede ver.
Ahora, ¿qué nos da a nosotros según Corintios? Lo profundo de Dios, los atributos de Dios, o las cosas de Dios que dice así, y lo que nos ha concedido. Entonces, a los discípulos de Cristo tienen esa bendición, eso lo vamos a ver en el bautismo, de que tienen ese derecho de sacar, de orar y de recibir revelación y mayor entendimiento de la Escritura, para entender ciertas cosas. ¿Sí me explico? Que alguien nunca va a entender. Tú tienes ese beneficio. Si no lo aprovechas, pues cosa de uno. Pero Dios te ha abierto para que busques su sabiduría, su revelación y entiendas lo que nadie ha contado. Gloria a Dios. Pero eso lo trae con el nuevo nacimiento. Seguimos. ¿Dirá alguno que esto es posible? El incrédulo, ¿verdad? Por si hay alguno. La respuesta es sí. Solo para los que nacen de nuevo. Ese es el punto, pues. Esa es la apertura. Oímos el Evangelio, nos arrepentimos y creemos en Jesucristo y se produce el nuevo nacimiento. Pero si nada más lo oímos, pero no nos arrepentimos y no ponemos nuestra fe en Jesucristo, no hay nuevo nacimiento. Entonces, por eso es importante ir paso. Oír, arrepentirse y creer. Amén. Entonces, ¿es posible esto? Sí, para los que nacen de nuevo. Porque al nacer de nuevo, cambia tu naturaleza. Esa es la cosa. Una naturaleza caída no puede entender eso. Si me explico, es como si le dijera yo a una hormiga que entienda cómo pienso yo. Por dar un ejemplo. No va a entender nada. Va a seguir siendo como hormiga. Pero si esa hormiga Dios la hace humana, porque puede hacerlo, porque dice que de las piedras pueden hablar, va a entender entonces cómo es un ser humano. Pero como hormiga, ¿cómo va a entender? Así está el pecador. El que está fuera de Cristo, le hablas algunas cosas y dice, está mal Dice en Corintios, es locura para ellos. Es una locura. Es como si le dijeras a una hormiga, oye hormiguita, ¿me podrías atraer un vaso de agua? La hormiga no te va a entender. Parece burdo y chistoso lo que te estoy diciendo, pero tiene un significado, o tiene algo que trato de decir, que cuando uno está en otra naturaleza caída, pecaminosa, no le entiende a Dios muchas cosas. Al cristiano, oye hermano, que esto dice la palabra. Ya quedó loco el hermano Pablo. Ahora me habla que ángeles, que no sé qué, que vio, que no sé cuál. La hermana Vicky, que ve visiones. Ahora que yo creo que fumó algo, ¿verdad, la hermana? Porque ve estas visiones. Así piensa en el mundo. Porque no entiende que tenemos al Espíritu de Dios y es el que nos trae una nueva forma de vivir y de pensar y de ver la vida. Continuamos. Entonces tenemos un cambio de naturaleza, gloria a Dios. De naturaleza terrenal y carnal a naturaleza celestial y espiritual, gloria a Dios. Porque cuando uno nace de nuevo, se produce una reconciliación con Dios y viene a ser una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17 y 20. El que lo quiera leer lo puede hacer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Pero eso falta, porque no hasta el 17 nada más. Pero amén. Ya lo dijo de memoria la hermana, pero falta porque hasta el 5, 20. 17. Al 20. Hay algo más. Ah, sí. Sí, hasta el 20. Tu vida, por favor. Lee la que sigue, el 18, 19 y 20. Hasta el 20. Los de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, por favor. Ya lo tengo aquí. Pues dale pues, les ganaste a todos. Segunda de Corintios. Sí. No, espérate. No. Capítulo 5, Ajá. del 17 al 20 dice. Sí. De modo que si alguien viene en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. Todo viene de Dios, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque era Dios el que reconcilia consigo al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo y es como si Dios mismo lo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, por eso ahora entendemos, porque estamos reconciliados. Mira, algo pasa en los matrimonios, que se agarran del chongo y se agarran así, se pelean y nadie entiende a nadie. ¿Eh? Se cierra uno se cierra, la mujer era del hombre, los dos son necios y se cierra uno con el otro porque siempre, entonces, ¿qué sucede? Así nos pasa si no estamos conciliados con Dios, que oye la palabra, muchos se ofenden, porque están enojados, molestos por la vida, por lo que ha pasado. ¿Cómo van a entender las cosas si no abren su corazón? Entonces Dios está llamando a reconciliar al mundo. Nosotros somos los medios para que nazcan de nuevo y se reconcilien con Dios y puedan ellos también tener una nueva naturaleza y van a decir, ahora entiendo que tenía razón la hermana Vicky, que tanto me molestaba, y el hermano Pablo que me decía que la ramerita. Ya le entendía a Pablo ahora sí, que los fornicarios, que no es esto. Otra versión, ¿ah? Él tiene otra versión. Sí. La mía es Valera. Ah, Valera. Esta sí. Bueno, entonces nos damos cuenta. Esto sucede con el nuevo nacimiento, una reconciliación. Estamos cerca de Dios ahora. Si no oras y no tienes contacto con Dios, es un problema. Pero estás reconciliado. Si naciste de nuevo, estás reconciliado con Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hay criaturas comunes, es decir, terrenales y carnales. A esto se refiere Jesús en Marcos 16, 15 al 16. Si lo quiere leer, hermana Marcel. Marcos. Porque lo encuentro primero, pues, porque... ¿Marcos qué? Marcos 15, capítulo 15. 16. Sí, ¿verdad? Sí, lo dice. René. Capítulo 16, versículo 15 al 16. 16. Sí, capítulo 16, perdón. Marcos. Donde dice ir a predicar, pues. Marcos 16. Ándale. Marcos capítulo 15, 16. Es que esto no está más capítulo 15, versículo 16. No, 16. ¿No? ¿Cómo? Marcos 16. Capítulo 16, Ajá, 15. Léelo. Verso 16. Verso. ¿Estamos ahí? ¿O lo leo yo? Marcos capítulo 15, versículo No, 16. capítulo 16. Ya lo Ah, no, capítulo 16, versículo 15. Ajá. Capítulo 16, Versículo 15. versículo 15. Marcos 16, ¿ah? Al 16. Marcos 16. Léale, hermano, ya A me ver, dice. dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean los acompañarán estas señales, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Amén. Gloria a Dios, ¿ya ven? Hay algo poderoso acá. La criatura vieja que éramos, ¿cuándo iba a echar fuera un demonio si estaba endemoniado uno? ¿Cuándo iba a hacer algo? Pues no. Estas son cosas maravillosas, hermanos. No, son cosas que no las podía uno ver, no las podía uno creer. Es más, leíamos los evangelios y pensábamos que era una historia nada más, o que era del pasado. Pero no nos imaginábamos que hoy mismo Dios te puede usar a ti para echar fuera un demonio, para sanar a un enfermo, y no por una operación, o que no, eso lo hacen los doctores, pero por poner tu mano en el nombre de Jesús con fe. Pero si has nacido de nuevo, ¿sí me explico? Ahora podemos ver el reino, ese es el reino, el poder de Cristo en nosotros. Es algo sobrenatural, no es una filosofía, no es una buena historia, no, es poder de Dios. Si naces de nuevo vas a tener el poder de Dios y vas a crecer en ese poder si lo buscas. Pero tenemos el acceso, entonces el acceso está abierto, que alguno lo use más porque se mete más, le busca más, le rasca más o más le dan. Entonces hay que buscarle, pero hay que entender que el nuevo nacimiento te deja ver todo esto y pasas a ser esa vieja criatura, una nueva criatura según lo que vimos. Entonces, ¿por qué dice? Prediquen a las criaturas para que después de la predicación, si la reciben y se arrepienten, nacen de nuevo, sean nuevas criaturas. Entonces hay que predicar. Amén.
Continuamos. Es decir, se le predica a las criaturas para que pasen de criaturas a nuevas criaturas, creadas en Cristo Jesús para las obras de Dios. Estas son criaturas con la naturaleza divina. Ese lo voy a leer yo. Efesios. Efesios 2:10. Muchos les gusta leer del 8, pero vamos a leer el 10. Y esto es lo que voy a predicar. Es viernes. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en Cristo Jesús somos una nueva creación ya de Dios. Bueno, siempre decimos de creación de Dios, pero ahora espiritual, con su naturaleza, con su espíritu. Amén. Y nos da unas características espirituales diferentes y nuevos pensamientos. ¿Pero para qué? Para que estemos bien gozosos. Sí, también, pero para buenas obras, para las obras de Dios. Amén. Entonces, este nuevo nacimiento te va a llevar a predicar, te va a llevar a entender cosas que tienes que hacer para la gloria y honra del Padre, que son beneficio tuyo y de los que te rodean, y a los que les lleves la bendición. ¿Quién vive? Este es el nuevo nacimiento. Eres una nueva creación, pero no nada más así ya soy nuevo, no. Para las obras de Dios. Gloria a Cristo. A través del nuevo nacimiento somos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Señor Jesucristo. Le voy a pedir a mi hermano René que busque Hechos, capítulo 26, capítulo 26 y versículo 18. Yo voy a leer Colosenses primero que él, capítulo 1. ¿Hechos qué? 26. 26, 18. Ese va a leer el hermano, pero yo voy a leer Colosenses 1. ¿1 qué? Dios mío, dale aprieta. 1, 11 y 13. 11 al 13. Versículo 18. Pero ahorita lo lees. Sí, el 18. 26, 18, pero después de mí. Yo te digo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, espiritualmente obviamente, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando uno nace de nuevo, te trasladan espiritualmente, cambia tu naturaleza. Estaba uno en una posesión De muerte a vida. sí, en una posesión del enemigo. El enemigo te tenía bajo su poder, pero él te quita de ese poder y te pasa al poder de Jesucristo. Aleluya. Es que el poder del diablo era para destruirte, pero este es para vida, como dijo la hermana. Gloria al Señor. Amén. Hermano, por favor. Aleluya. Un aplauso al Señor, pues. Gloria a Dios. Esos gritos tan raros. Se están vivos. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Para que les abran los ojos y se conviertan de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Aleluya. Y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los consagrados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya ves? Gloria a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Gloria. Este es el chiste de nacer de nuevo. Eso es lo que conlleva. Ok, la naturaleza divina, la visión del reino, Dios haciéndose presente en una vida, el ser librado de la potestad de Satanás, el traslado al reino de Jesucristo, solo es posible para los que nacen de nuevo, porque ellos empiezan a tener una comunión íntima con Jehová. Salmo 25:14, que se lo voy a leer para no buscarlo tanto ahorita, porque el tiempo corre. Dice, la comunión íntima de Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
Gloria a Dios. Cuando uno nace nuevo empieza a tener un temor de Dios, un respeto. Y entonces, lo mismo que dice Corintios, lo profundo de Dios, los atributos de Dios y lo que Dios nos ha concedido, a ellos hará conocer su pacto. Entonces tú vas a saber, puedo pedirle esto a Dios y Dios me lo va a conceder. Porque entiendes la voluntad de Dios y todo lo que Él quiere bendecir. Porque has nacido de nuevo. Continuamos. La pregunta crucial, esto no podemos dejarlo y vámonos mañana, no, vamos a terminar. ¿Cómo se logra el nuevo nacimiento? Esto es súper importante. Esto es sumamente importante. ¿Cómo se logra el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, versículos 6 y 7. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7. No. Muy bien, Juan capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Pero era el 5 también. Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de él, agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta ahí. Agua y Espíritu. Vamos a ver esto. Solo por medio del agua y del Espíritu se puede nacer de nuevo. ¿A qué se refiere Jesús a nacer del agua? A la palabra del Evangelio. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Muchos dirán el bautismo, pero yo veo que te pueden meter al agua y no pasa nada. 16, Y no hay palabra. 26. 5:26 de Efesios. Ay, ya me perdió. Amén. Si alguien lo tiene, ¿ya lo tiene hermano Pablo? Sí, Léalo por favor. dice así, aunque no tengo lentes, pero así le estoy echando ganas. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Amén. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Hasta ahí. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es agua. Ahorita que más viene acá, en sentido natural, oiga, natural, el agua es usada ¿para qué? Para lavar, para limpiar. Con ella lava tu ropa, el piso, con ella limpias la mesa, con ella te bañas. En sentido espiritual, la palabra es agua que limpia el alma y produce fe. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3, dice: ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. No voy a ir a todo el versículo porque el tiempo corre. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Entonces, es agua la palabra que nos limpia. Romanos 10:17 también produce fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, por eso digo que el agua es la palabra. Romano, ¿qué es 10:17. Y el antes. Es Juan 17:17. Seguimos. Cuando el mensaje del Evangelio provoca que el que oye ponga su fe en Jesucristo, entonces la sangre de Cristo que derramó en la cruz lo limpia de todo pecado. Lo vimos en Colosenses 1:14 hace rato. Apocalipsis 1:5 también lo dice. Si quieren leerlo, es decir, estaría bueno. Apocalipsis 1:5. Capítulo 1 y versículo 5.
Y de Jesucristo el testigo fue el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A través de la palabra, porque te habla la palabra, la crees y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Santo es Dios. Amén, aleluya. Continuamos. Acá. Cuando habla de nacer del Espíritu, por lógica, entendemos que habla del Espíritu de Dios. Pero al ser el Espíritu de Dios santo, no puedes hacer morada en un corazón en pecado. Por eso es necesario el agua primero, para preparar el lugar al Espíritu de Dios. Efesios 1:14, 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando uno oye y cree, viene el Espíritu. ¿Pero por qué? Por la sangre de Cristo, que se activa por el arrepentimiento y por la fe, como vimos en las lecciones pasadas. Sí, amén. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, gloria a Dios. Ahora, en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, el profeta recibe el proceder que lleva el nuevo nacimiento. Ahí te lo describe. Proféticamente ya se le había dicho cómo iba a suceder esto. Y por eso yo quiero ir a este capítulo porque es muy importante. Ezequiel capítulo, ¿qué dije? Hasta yo quiero. 36. Ezequiel 36. 36. Por el traductor. 36, 26 o 25. Ahí se me escondió. 36, ¿qué? 26. Ay, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Ajá, 25 al 27. Y seréis limpios de todas vuestras Ahí voy. ¿Cuándo voy? Ya está dando visto. Y es por el agua Está leyendo limpia. visto. Dice: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Mira lo que está diciendo acá. Primero dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, el Evangelio, la palabra de verdad. Ese es el proceso del nuevo nacimiento. Se oye la palabra, agua limpia. Como expliqué atrás, el agua limpia representa el Evangelio. Y como enseñé en las otras lecciones, el Evangelio, por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, cobra vida y valor en la vida del que lo recibe. Y eso atrae la sangre de Cristo para limpiar y borrar todo pecado. En segundo lugar dice: os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto habla que por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, que viene por medio del Evangelio, se produce un corazón necesitado de Dios. Por tanto, esa persona empezará a querer un cambio de vida y tendrá la necesidad de conocer a Dios. Ese es el corazón de carne. Cuando empieza: yo quiero de Dios, ya no quiero vivir así. ¿Y que Dios dónde está? Ya tiene un corazón que empieza a ser de carne, que empieza a ser sensible, se da cuenta de su necesidad de Dios. Ahí todavía no se consuma el nuevo nacimiento, pero ya tiene algo que está interesante, ya está la palabra, ya está con su corazón como que ya no me gusta mi vida como está. Esto habla que por medio, ya lo dije. En tercer lugar dice: pondré dentro de vosotros
mi espíritu. Esto quiere decir que Dios, al ver el arrepentimiento y la fe que la persona pone en Jesucristo, fue aprobada por Dios. Quiere decir que cuando Dios ve un arrepentimiento verdadero y una fe genuina en Cristo, a través de eso, de poner su espíritu, te está diciendo: apruebo tu fe, recibo tu arrepentimiento. ¿Sí me expliqué? Gloria a Dios. O sea, fue aprobada por Dios. Por tanto, se produce el nuevo nacimiento como resultado. El Espíritu de Jesucristo hace morada en esa persona y pondrá el ferviente deseo de guardar y obedecer la palabra de Dios, y le dará la capacidad para obedecerla. O sea, cuando uno nace de nuevo, te va a dar eso, el deseo de obedecer la palabra, de leerla, de estar con Dios, de hacer su voluntad. Gloria a Dios. El fruto del Espíritu. Porque dice, y haré, es decir, que Él capacita por medio de su Espíritu. Gloria a Dios. Los frutos del Espíritu, decía el hermano Pablo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ver también Romanos capítulo 8, versículo 1 al 5. Ese está bueno, sí lo quiero leer. Este no me lo quiero brincar. Y vámonos. Ya termino. No se me desespere. No, ya acabamos. No, la otra son otro día. Los romanos, hay que destruir a los romanos. Ahora pues una condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Sí, léale, pero fuerte que es de la hermana. Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Sí escuchó? Amén, sí. Amén. Seguimos. Entonces aquí podemos ver algo. ¿Sí? Voy a explicar un poco por qué. Yo sé que traen algunas hermanas que ya se están hasta tomando los dedos, ¿no? La prisa, ya acabamos. Es que voy a la de terminar la mira. Ya terminamos. Aguántenme un segundo. Aquí habla de que hay una ley del espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ley significa semejante aquí a las leyes de la naturaleza que Dios puso, como la ley de gravedad. El pecado es una ley que jala al pecado. Entonces, la ley del espíritu de vida tiene que librarte de esa ley del pecado. ¿Sí me explico? Y cuando eso pasa, naces de nuevo, entonces vas a tener pensamientos diferentes, pensamientos del espíritu. Eso es glorioso. Pensamientos del espíritu, de vida, de santidad. Bueno, seguimos. Porque dice Jesús que nos es necesario nacer de nuevo por 3 razones. ¿Verdad? Número 1, para poder entrar en el reino de Dios. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan 3:5. El que no nació de nuevo no entrará. No lo leas si está así para que vayamos, ya lo sabemos. No entrará. Una cosa es ver, porque aquí vemos, pero entrar ya cuando seamos en la eternidad. Porque primero hay que verlo aquí, percibirlo, sentirlo. Pero si no nacemos, no podemos entrar, entonces necesitamos nacer de nuevo. Hay que asegurar, si no, alguien no está seguro que ha nacido de nuevo, tiene que asegurar. Hay razones para entrar, ¿verdad? Sí. ¿Por qué dice Jesús que no es necesario nacer de nuevo? Por 3 razones, 3 cosas. Okay. La primera es para poder entrar al reino de Dios. La segunda, para recibir la vida espiritual de Dios. Hay varios textos, púntenlos porque no los voy a poder leer todos. Juan 3:6, también Juan 4:23 y 25, que habla de adoradores en espíritu y en verdad.
También está Juan 7:37 al 39. Y también está Romanos capítulo 8, que ya leímos del 2 al 9. Entonces, nada más me gustaría leer el Juan 7, 37 y 39, a ver si el hermano Pablo pudiera. ¿Cuál, hermano? El Evangelio de Juan capítulo 7, 37 al 39. El otro Juan, digo. 7:37. Al final se lo doy. No se lo doy. Dijeron que distraernos. Así dice la bendita palabra de Dios, destapa sus oídos, hermanitos. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39, hermano. Sí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, Amén. pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Y número 3, para tener la visión del reino de Dios, eso ya lo explicamos mucho. Nada más lo tengo que apuntar porque es un escrito para que de los lectores. Ahora sí, termino ya. Ahora vemos la visión del reino de Dios. Ahora hemos aprendido que la vida cristiana es más allá de los conceptos, pues es la vida de Cristo morando en los creyentes, en los nacidos de nuevo. O sea, es algo muy grande, que a veces con esta carnalidad no lo distingue, ¿verdad? Pero cuando tengas el cuerpo glorificado vas a decir si es grande de verdad. Otros lo decimos así, pero como que a veces se nos olvida, andamos amargados, pero a mí me pasa, andamos así, porque no hemos entendido la magnitud de la bendición que hemos recibido en plenitud. La entendemos, la leemos, la confesamos, pero de pronto nos amargamos. Ah, nos traemos los pies. Muy bien. Por tanto, cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, va totalmente relacionado con Jesús y su reino eterno. No con un cambio de vida nada más como los alcohólicos, como psicólogos, qué sé yo. No. Tiene que estar relacionado con el reino de Jesucristo. Si no, no es el nuevo nacimiento. Amén, amén. Y no solo con un cambio de vida, sino con el propósito, sino que el propósito es que los que crean en Él nazcan del agua, su palabra, y del Espíritu, el Espíritu de Dios, para recibir vida espiritual, vida eterna y herencia en su reino. Amén. Aleluya. Amén. Pero, sí, bueno, es que no sé, ya vengo bien cargado. La semana que sigue vamos a hablar del bautismo en agua. Mi primo dice que no necesitó ir a la iglesia para que dejara de beber. Pero ¿sabe qué? Él vive lleno de amargura. Ya dejó de beber y dice, ya ves, no necesité ir a la iglesia para dejar de beber. Pero ya dejó de beber, pero él tiene mucha amargura. Como dijo ahorita el pastor, ahorita a mí me entró como dicen, el 20. Ajá, ahorita yo, o sea, ya entendí el porqué, ¿verdad? De que tiene que tener un nuevo nacimiento para que pueda ver el reino de Dios. Es como el grupo de los alcohólicos anónimos. Yo también le decía a uno, ¿sabes que yo ya dejé de beber? Sí, dejaste de beber, pero sigues fumando, sigues fornicando, si andabas con una mujer, pero ya no bebes, pero fornicas y fumas y haces y robas todavía, nada más, ya no bebes. No, y supongamos que no lo creo muy fácil, pero vamos a suponer que dejan todo eso. Sí. Hasta viven como santos. Pero si no- Vamos a suponer, pero espérame. Sí. Pero si no tienen fe en Cristo Sí, anda, y perdón también. y no se congregan, porque el Cristo manda a congregarse y no quieren alabar a Dios, ¿de qué sirve? Porque entonces no hay herencia, pues, o sea, porque tú vives una vida intachable, que no existe. Pablo era muy cercano a una vida intachable, pero la vida eterna está en Cristo, pues. Amén, amén. O sea, Pablo hasta que se le reveló con el Señor, hasta que- un nuevo Y nacimiento. sobre todo el perdón, porque Porque aunque